Bienvenidos a Entre Adictos, un lugar para compartir las experiencias de personas y familias con problemas de adicción, que tiene como un único fin y es ayudarte a volver a creer en ti. Somos Efraín Martínez, Simón Mejía e Ivonne Basto, y nuestra hoja de presentación para este espacio es diferente. Los tres atravesamos en nuestra vida los laberintos de la adicción, y hoy nos unimos para brindarte un espacio seguro, para hablar entre adictos, sin pelos en la lengua y sin tabús, sobre las adicciones, así como empiezan, por qué se sostienen, cómo salir de ahí para llevar una vida auténtica y con propósito. Con diversos invitados a lo largo de los capítulos seremos los que te acompañen en este camino de volver a creer en ti. Bueno, para el capítulo del día de hoy nos acompaña un gran colega. Él es Daniel Hincapié, psicólogo, magíster en psicología clínica, y por cosas de la vida también lo acompañó la adicción por largo tiempo en su vida. Dani, bienvenido a este capítulo del día de hoy, Entre Adictos. Hola Ivo, gracias por la invitación. Bueno, Dani, yo hoy quisiera que tocáramos un tema y es ¿qué es la adicción? Hemos venido hablando con Efraín, con Simón, con Eva, varios temas sobre la adicción, pero no hemos profundizado. ¿Qué es eso de la adicción? ¿Cómo se vive la adicción? Y quise tocarlo un poco porque no sé si a ti te pasó, pero básicamente cuando yo inicio el proceso de curiosidad con las adicciones, mi percepción era que la adicción era cuando la persona estaba en habitabilidad de calle o tenía algunas conductas como de estar en la calle, de estar robando, y hacía una distinción en que lo que yo estaba haciendo en temas de experimentar y de consumir sustancias era normal y que estaba mal la persona que yo veía en esa época en la calle. No sé, Dani, ¿a ti cómo te pasó como esa percepción de qué es la adicción? Bueno, a mí me pasó algo similar. Yo, digamos, la creencia que tenía de la adicción es el que está en adicción ya tiene el costal al hombro, ya está en la calle, incluso probablemente ya no esté ahí por alcohol o por marihuana, sino que ya lo más probable es que está así por drogas pesadas, las drogas que sí son peligrosas, que eso era algo que me pasaba a mí, como no, lo peligroso de pronto ya son las drogas inyectadas o la base, pero lo que yo consumo, eso sí no es peligroso y de eso no hay adictos. Esa era un poco como la creencia. Además, a mí, digamos, me pasaba algo, y es que las fotos que se ven de la adicción o que le muestran a uno son personas totalmente demacradas, flacas, y yo me veía a mí mismo y yo digo, no, yo estoy cachetoncito rosado, eso no me pasa a mí, yo no tengo una adicción. Dani, escuchándote un poco también asociaba como la creencia que tenía mi familia, y era que el adicto era el parche o grupo que se la pasaba en el parque fumando marihuana, ¿sí? Entonces era como una limitación, me decían, ojo donde usted llegue ahí, como a permanecer en esos espacios, porque hay una etiqueta de que esas personas son adictas. Y curiosamente, pues terminé siendo parte de ese grupo social donde me la pasaba en el parque fumando marihuana, compartiendo con amigos, pero mi percepción seguía siendo como lo que yo estoy haciendo está bien, hace parte de relacionarme, hace parte de pasarla bien, pero yo luchaba o peleaba mucho con mi mamá en mostrarle que realmente eso pues era parte de la juventud o era parte de temas sociales. Tratar de desmontar eso a mi familia pues fue la lucha en consumo activo, pero pues quise tocar este tema el día de hoy porque si uno en consumo no logra dimensionar qué es la adicción, pasa mucho en familias, en amigos, en los parientes que también pueden tener estos
prototipo de creencias de que el adicto es lo que tú decías, ¿no? Como el que está en el costal al hombro, el tipo de sustancias que te pasó a ti. Cuéntanos, no sé si tú llegaste a tener ese espacio con tu familia o de escuchar cómo ellos veían la adicción. Bueno, con mi familia era algo muy curioso y es, la adicción se ve distinto según la sustancia. Entonces de pronto era mucho más habitual ver a tíos, a familiares muy alicorados. En reuniones sociales el licor era siempre el centro de la mesa en parte y de pronto esa sustancia se veía mucho menos peligrosa. O no, por ejemplo, incluso plantear que hubiera algún familiar con un problema de adicción, sino que lo que pasa es que le gustan los traguitos, ya como algo más, incluso parte del clan familiar. A diferencia de otras sustancias en donde ya se podía ver de pronto, no, eso sí es más peligroso porque puede generar un riesgo de adicción. En mi caso, con mi familia, la gran pelea fue defender la marihuana. Yo la defendía a capa y espada. Y cuando ellos trataban de mostrarme que era peligrosa, que podía haber un problema, mi forma de verlo era, no, lo que pasa es que ellos son una generación muy anticuada, muy a la antigua, que tienen un montón de mitos falsos sobre la marihuana, pero yo sí sé lo buena que es y lo poco peligrosa que es también. Esa era un poco la postura. Dani, escuchándote también, creo que me haces acordar un poco como la postura de uno frente a como a defender lo que consume, pero no sé si te pasó y es que cómo hacen las familias una distinción de la marihuana es mala y el alcohol como socialmente es aceptado y es legal, no lo ven como una problemática o una adicción. Y en mi casa también pues había un tema de eso, lo que nos contabas, como que se veían los tíos con el tema de su cervecita y se celebraba si ganaba Colombia, bautizos, navidades. Y de fondo, uno que otro familiar con problemas de alcoholismo, pero no se veía la percepción de la adicción por ser una sustancia legal, que creo que es algo que a medida que vamos evolucionando nos pasa mucho, y no sé si te pasa a ti, pero en los casos que nos llegan en temas de consulta, hay como una distinción en temas de adicción a la sustancia legal o la sustancia ilegal, ¿no? Como que a veces se defiende mucho el tema del alcohol y no vemos de fondo que pues la adicción no solo va en temas de sustancias no legales, sino también hay una diversidad de adicciones a adicciones comportamentales, por ejemplo, que también es lo que trabajamos en parte de nuestras clínicas. Dani, ¿cómo viste tú ese tema frente al alcohol? Un poco contándote yo mi experiencia, ¿fue algo similar? Claro, es algo similar. De hecho, es la sustancia por la que yo más peleé para soltarla. Yo fui supremamente terco. Yo decía, listo, yo dejo las drogas. Si yo soy adicto, dejo las drogas, pero el alcohol no, porque el alcohol no es una droga, que es algo que está todavía muy usual. Escuchar las personas dicen, yo no consumo drogas, yo consumo alcohol, como si fueran dos arenas de diferente costal. Y yo tuve esa postura. Cuando seguí, digamos, tratando de supuestamente controlar el licor, me di cuenta que seguía perdiendo el control, seguía emborrachándome, seguía embarrándola, y mi autoengaño en el momento era, o sea que mi problema de pronto es que este tipo de trago me cae muy mal y lo tengo que suspender. Entonces intentaba con otro, tenía el mismo resultado, decía, no, este trago me cae muy mal, hasta que dije, no, de pronto si solo intento quedarme con la cerveza, ahí sí lo voy a poder controlar. Y también fue una mentira. Ni con eso, nada más ahí pude superar esa postura de terquedad que tuve por tanto tiempo. Dani, con el tema de las adicciones a lo largo de mi proceso de recuperación,
yo he tenido varias percepciones de qué es la adicción. Entonces, lo que les contaba al inicio del capítulo, como la creencia de cómo impacta la adicción y qué es la persona que está en la calle. Luego un poco la creencia que vendía mi familia en que solo son los chicos que están de pronto fumando marihuana. Y después de estar en un consumo activo por varios años, mi percepción seguía en que la adicción es una persona que está muy mal y que yo estoy bien. Luego de pasar por varios procesos de recuperación y varios procesos psicológicos, y antes de empezar a estudiar psicología, vi algunos modelos de la adicción y básicamente unos eran muy morales, algunos muy desde la parte espiritual, otros como desde la parte de la enfermedad. Digamos que a mí en ese momento de la vida aprendí a ver la adicción como una enfermedad. Yo estuve en una comunidad de 12 pasos, todo el tema como de grupos de ayuda, cómo el adicto puede ayudar a otro adicto, y siento que ahí hice un clic sobre la creencia que tenía, donde logro empezar a ver que realmente algo estaba pasando en mí. Me costaba mucho el concepto de enfermedad, como sentir que estaba enferma para toda la vida. Y eso me generaba mucho choque, ¿no? Me generaba mucho choque y también resistencia como a poder tener una vida con algunas sustancias funcionales, que pues básicamente eso me llevó pues a varios procesos de recaída. Entonces yo logro empezar a cambiar la percepción al ver que la adicción pues es una afectación emocional, es una afectación psicológica, pero es una afectación también desde el comportamiento y cómo me hago daño a mí y cómo le hago daño pues a las demás personas, y en este caso pues a los seres queridos, que pues son mi familia, mi mamá, mi hermano, y hasta el punto de mi hijo después de que tuve la fortuna de ser mamá. ¿Cómo lo ves tú después de entrar a algún proceso de cambio o proceso de rehabilitación, Dani? Bueno, en mi caso, yo no conocía mucho las opciones de internamiento cuando trabajé mi adicción, así que lo hice con un acompañamiento individual. Y en ese acompañamiento individual, lo que yo empecé a ver en la adicción era algo que estaba poniendo en peligro mis capacidades y mis cualidades. Por ejemplo, yo recuerdo un momento muy impactante que fue, yo decía, la marihuana no hace nada, eso son mentiras. Y finalmente, como un ejercicio de prueba, me aplicaron una prueba neuropsicológica muy completa en donde me mostraron todas las afectaciones que ya estaba teniendo mi cerebro por mi pauta de consumo. Eso fue supremamente confrontador para mí, porque una de las cosas que más valoro es mi posibilidad de aprender y conocer cosas nuevas, y eso era lo que estaba poniendo en juego. Entonces, desde este proceso, yo lo que empecé a ver en la adicción es algo que pone en peligro mis cualidades, herramientas y capacidades. Y otro punto que yo descubrí y que lo leí en el proceso adictivo, y es algo que me desconecta progresivamente de las personas que están a mi alrededor y de lo que me importa. Porque si bien empecé en un consumo muy social, yo terminé en un consumo supremamente aislado. Tanto así que finalmente, cuando incluso se acercaban mis amigos de consumo, yo no los recibía de manera amigable porque pensaba que lo único que querían era quitarme parte de mi dosis de sustancia y yo no quería compartir. Entonces los alejaba más. Así que también lo veo como un proceso gradual de desconexión de los otros y de lo otro. Hablando de ese proceso de desconexión, Dani, me llevas un poco que cuando empiezo a entender la adicción ya desde un modelo terapéutico, con profesionales, interna, hay un tema de resistencia, como les decía ahorita al inicio, como de poder ser en el mundo sin las sustancias, ¿sí? Yo decía, ¿por qué? No sé si te pasó lo mismo, pero básicamente siento que eso
me pasó por tener un tema de negación y también tener algo valioso frente a las sustancias, de cómo yo podía ser por medio de ellas. Y a pesar de este modelo de 12 pasos, de proceso psicológico, siempre había una reserva de poder ser funcional. Yo pienso que en la mayoría de los casos que nos llegan, y al no tener un conocimiento de la adicción, siempre hay como esa esperanza o esa percepción de posibilidad de tener una funcionalidad con la sustancia, al desconocer todos estos cambios que vemos en temas de la adicción. Yo siento que la adicción, a pesar de este proceso que les cuento y te cuento, Dani, más que el consumo, también entendí, es todo lo que genera en mí en cambios, por ejemplo, de comportamiento, de mis emociones, de cómo me relacionaba en temas sociales. Entonces, en la línea del tiempo que te estoy contando cómo veía esa percepción de la adicción, hoy entiendo que básicamente no solo es el tema del contacto de la sustancia, que básicamente es esa parte del síntoma, ¿no? Pero desconocemos por completo que también la adicción es todo el cambio comportamental, emocional y racional que tiene la persona para empezar como a socializar o transitar su vida. Ese cambio yo creo que es fundamental, Ivo, y también lo viví. Yo empecé a considerarme a mí mismo como una persona irritable y me di cuenta que no era tan irritable. Lo que pasaba era que mi estado de intoxicación consciente, digamos, constante me tornaba irritable, porque las sustancias tienen un impacto en toda nuestra área cerebral encargada de la regulación de emociones, que es nuestro sistema límbico. Entonces, claro que tenía alteraciones. Yo me volví mucho más susceptible al estrés, cosas que antes no me fastidiaban, ahora sí me fastidiaban. Si bien antes era una persona tímida, sí me gustaba compartir y relacionarme con los demás, y al avanzar en mi proceso adictivo me empecé a tornar una persona aislada y sin muchos deseos de compartir con los demás. Entonces creo que una de las características de la adicción, o para usarlo como con una metáfora, es un algo que empieza a hacer metástasis y afectar cada vez más áreas de la vida. Lo que empezó únicamente haciendo ruido en lo familiar acabó haciendo ruido con mis amigos, con mi estudio, en pareja. Cada vez fue afectándome de manera más generalizada en mi vida. Y parte de la resistencia que tenía yo también era quererlo controlar. Casi que yo decía, si trabajo mis problemas emocionales, después voy a poder consumir responsablemente y no voy a tener que renunciar a la sustancia. Y ya después me di cuenta que si yo realmente trabajaba de fondo mis problemas emocionales, ya no iba a tener que recurrir a la sustancia, porque perdía su sentido, ya no tenía la ganancia, ya no era necesario, ya casi que podía seguir mi vida sin este flotadorcito. Así que creo que la adicción sí es algo que ayuda a existir, a poder ser, pero en mi caso también a poder sobrevivir a un dolor muy intenso, que en el caso personal fue la pérdida de mi padre por un cáncer. Yo cantaba mucho una canción de Pink Floyd que decía estoy confortablemente anestesiado. Entonces en la sustancia se encontraba este sedante que me ayudaba a tolerar lo intolerable. Y cuando pude, desde el proceso, enfrentar a ese dolor y dejar de luchar o huir de él, empezaron a cambiar las cosas. A lo largo del capítulo hemos logrado como describir la adicción desde esas creencias, desde la vivencia. Y siento que es importante que podamos articular la adicción desde nuestro perfil profesional como especialistas en adicciones. A medida de que he estado trabajando en adicciones, tanto en intervención como en prevención, entendí que la adicción es un proceso. Es progresivo, va generando cambios
en la persona, tanto emocionales, motivacionales, cognitivos y conductuales, que son los cambios que son más evidentes. Pero hay que tener algo en cuenta que a veces se desdibuja, y es que al generar un proceso de esos cambios, la persona que tiene ese hábito del consumo empieza a generar un tema de manipulación y de minimizar todas las conductas que tienen frente al consumo, con el objetivo de negar, minimizar, ocultar o tener una muestra de control frente al consumo. Y aprendí que la adicción en ese tema de manipular y sostener el consumo para los demás como un tema funcional es una estrategia. Es una estrategia que se usa como mecanismo de defensa, donde al usar la sustancia genera un alivio, ya sea llamarlo dolor, angustia, y ese alivio yo lo asocio con el sinónimo de la pérdida de la libertad. Entendí que la adicción genera esclavitud en las personas al no poder parar, al no poder tener una vida con sentido. ¿Cómo lo ves tú, Dani, desde tu experiencia con todo lo que has hecho a nivel profesional o con tus pacientes que manejas a nivel de adicciones? Bueno, con lo que yo he visto ahora también como acompañante en adicciones, es que es una pérdida progresiva de libertad, que tanto es diferente en cada uno de nosotros como la ha perdido. Por ejemplo, si yo ya dependo de una sustancia para poder dormir, para poder comer, para poder socializar, para poder bailar, estoy entregando mi autonomía, estoy dependiendo, ahí hay una pérdida de libertad. Por otra parte, otro indicador es que no puedo parar. Empiezo a proponerme bajarle a mi consumo, espaciarlo, regularlo, y me doy cuenta que por más que intento, no puedo sostener esto por mucho tiempo. A veces ni siquiera un día. Algunos lo logran semanas, pero tarde o temprano se vuelve a convertir en una bola de nieve. Entonces la incontrolabilidad es otra de las características de la adicción. Otra que hablaba hace un rato es cómo a estas personas que atiendo se empieza a afectar de manera generalizada su vida, en sus trabajos, a manera emocional, con sus parejas, que aquí iríamos a otro factor, y es la adicción es una afectación de las relaciones con otros. Casi que se puede convertir en un bloqueo de contacto con los demás. Ya me cuesta conectarme, contactarme, incluso empatizar con los sentimientos de los otros. La adicción también la veo como una dificultad emocional. Algunos dicen, ¿qué viene primero? ¿Mis dificultades emocionales y después un consumo adictivo? ¿O viene después? En algunas ocasiones puede venir desde muchos años antes, otras veces sucede como consecuencia de la adicción. Lo que sí sabemos es que hay una alteración en las emociones. Y también la adicción implica el componente biológico. Va a ser muy diferente cómo funciona mi cerebro en sobriedad a cómo funciona si llevo años, incluso meses de consumo, porque hay personas que en unos meses llegan a consumir mucho más de lo que llevan consumiendo algunos en años. Así que hay un compromiso también biológico. Pero lo que quisiera resaltar es, hay pérdida gradual de la libertad. Eso es lo que más resalto actualmente con los pacientes con los que trabajo, y en este momento actual la definición que más me acerca a lo que he visto y he vivido. Y qué paradójico, Daniel, porque muchas veces en consumo activo se cree que hay una libertad
porque estoy haciendo lo que quiero, porque consumo lo que me gusta, porque puedo ir a lugares y estar relacionándome con personas de consumo. Y no se logra ver de trasfondo esa pérdida de libertad y cómo me hago esclavo de la sustancia para poder ser. Entonces, no logro dimensionar cómo pierdo mi libertad al tener que tomarme unos tragos antes de poder bailar, poder hablar o poder caerle a la persona que me gusta. O no dimensiono que para disfrutar de una película, disfrutar de la comida, un buen sexo, antes de eso yo tengo que trabarme. Algo que yo quisiera agregar acá es, y que también lo he visto en la adicción, es una dificultad para vivir la vida tal cual es. Es decir, hay ciertos momentos desagradables de sufrimiento inevitable que todos atravesamos, una pérdida, quizá un despido, quizá un desamor, y pareciera que con la adicción, a veces con la sustancia tuviéramos una ilusión de que le pudiéramos hacer el quite a estas experiencias, anestesiarlas, esquivarlas. Entonces también hay una dificultad para vivir la vida tal cual es, aceptar lo que surge momento a momento. Y aquí es aprender a convivir en parte la tarea con el sufrimiento inevitable, sin luchar o huir de él, con una sustancia o con un sinnúmero de estrategias que también podemos utilizar para esquivar. Ese sería algo que agregaría a esto que estamos conversando sobre la adicción. Bueno, vamos cerrando este capítulo de Entre Adictos, pero antes de este cierre, Daniel, sí me gustaría que desde tu experiencia nos puedas compartir algunas recomendaciones para las personas, familiares o también, ¿por qué no?, alguna persona que nos esté escuchando con alguna sospecha si tengo o no tengo un problema de adicción. ¿Qué recomendaciones desde tu experiencia le podrías compartir en este espacio que tenemos Entre Adictos? Una recomendación que yo daría, quizá la principal, Ivo, es ir más allá del prejuicio o el estereotipo de quién es un adicto. Una persona con adicción no necesariamente está en situación de calle. Una persona con una adicción puede estar en un momento incluso exitoso en términos laborales, académicos. Una persona con una adicción no necesariamente se ve deteriorada físicamente. Una persona con un problema de adicción no necesariamente consume solo. Hay personas que dicen yo solo consumo de manera social, como si eso no fuera adicción, pero resulta que yo socializo de lunes a domingo, entonces estoy consumiendo todos los días. Así que una invitación que hago es a ir más allá de los estereotipos de quién es un adicto y quién no, porque a veces la adicción es silenciosa, no es tan evidente. Lo que sí considero que deben tener en cuenta las personas es que hagan un autoexamen de cómo eran antes de empezar su consumo de sustancias y cómo están siendo ahora. Hacer un examen exhaustivo de qué tanto han cambiado en su forma de vivir, de relacionarse e incluso qué tan dueños se sienten de las riendas de su propia vida o qué tanto sienten que las han perdido. Esa sería la invitación. Gracias, Daniel, por esas recomendaciones y por acompañarnos el día de hoy en este episodio de ¿Qué es la adicción?, en Entre Adictos. Entre Adictos, nuestro podcast de adicciones. Desde la marca Volver y los programas del colectivo Aquí Ahora, estaremos con ustedes todos los domingos. Así que si te identificaste y te gustó el episodio de hoy y crees que le puede ser útil a alguien, por favor compártelo. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales @volver_adicciones y conoce nuestra página web adicciones@volver.com. Allí encontrarás artículos, testimonios y temas relacionados con la adicción. Así que nos vemos en un próximo capítulo y recuerda, el poder del cambio está dentro de ti.